Bien, comenzando con lo que viene a ser la definición, recuerden que shock es la insuficiencia circulatoria, ¿no?, que origina hipoperfusión o hipoxia tisular. Puede ser un compromiso de los vasos sanguíneos que se dilatan mucho, puede ser que haya menos volumen, o sea, menos volemia, ¿no? O puede ser una falla en la bomba del corazón. Ya vamos a ver la clasificación fisiopatológica. Entonces, finalmente, no le llega sangre a las células. Y al no llegarle sangre, generando hipoxia, se compromete, pues, la actividad metabólica de la célula, ¿no? Y por ende, aparece disfunción orgánica, ¿ya? Disfunción orgánica. Recordar que los mecanismos neurohormonales que se activan en un paciente con shock, el primero es el aumento del tono simpático. Esa es la respuesta compensatoria inmediata. Cuando un paciente entra en shock, el sistema nervioso simpático es el primero en reaccionar. Y es por eso que va a haber taquicardia, va a haber aumento de la resistencia vascular, etcétera, ¿no? Como primer mecanismo compensatorio. Luego viene la respuesta endocrina, que es el eje adrenal, ¿no? La hipófisis genera más ACTH y la glándula suprarrenal genera más cortisol, ¿no? Recuerden, pues, que la norepinefrina es la hormona del estrés agudo y el cortisol es la hormona del estrés crónico, ¿no? Entonces, ambos sistemas, ¿no?, cuando te pregunten cuál es el mecanismo neurohormonal que se activa en los pacientes con shock, esa es la secuencia. Primero el tono simpático, luego el eje adrenal, ¿no?, como mecanismos compensatorios. Vamos a la clasificación fisiopatológica, que es lo más importante que deben recordar, ¿ah? Tenemos para evaluar gasto cardíaco, presión capilar pulmonar, presión venosa central y resistencia vascular periférica, ¿no? Recuerden esos 4 parámetros. Gasto cardíaco es lo que bombea el corazón en cada latido. Presión capilar pulmonar se mide con el catéter de Sohn-Ganz y evalúa la congestión de los pulmones. La presión venosa central, recuerden que es la precarga. La precarga mide o evalúa la presión venosa central, ¿verdad? Y la resistencia vascular periférica, medido principalmente por las arteriolas, ¿no?, evalúa el tono vascular, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos 4 parámetros que van a diferenciar a los 4 tipos de shock. Comenzamos con el shock hipovolémico. El problema del shock hipovolémico es el contenido, no hay volemia, no hay precarga, ¿correcto? Entonces, si no hay precarga, no hay volemia, el gasto definitivamente cae. El gasto cardíaco va a bajar. Acuérdense la ley de Frank-Starling. Si lleno con menos sangre al corazón, el corazón bombea menos sangre. Entonces el gasto cae. No hay congestión pulmonar, porque si no hay volemia, no hay volumen, ¿de dónde va a haber congestión pulmonar? Entonces los pulmones están secos, no hay crépitos, no hay edema pulmonar. Entonces la presión capilar pulmonar está normal o baja. Tampoco hay congestión sistémica, que es lo que evalúa la presión venosa central. No hay congestión sistémica. Entonces el pulmón, o en este caso, no hay signos de ingurgitación yugular, etc., ¿no? Entonces acuérdate, hipovolémico es pulmón, circulación sistémica, corazón seco, ¿no?, porque no hay volumen. El que sí va a aumentar como mecanismo compensatorio es la resistencia vascular, porque recuerda que gasto por resistencia es presión arterial. Entonces, si uno cae, el otro tiene que aumentar para conservar la presión arterial. Entonces, si el gasto cae, la resistencia vascular aumenta. Entonces, en el shock hipovolémico hay un mecanismo de vasoconstricción para elevar la resistencia y poner ese mecanismo compensatorio. Entonces, cuando te den esas características, gasto cardíaco bajo, resistencia vascular alta y no hay congestión, ni pulmonar ni sistémica, piensa en el shock hipovolémico. El shock cardiogénico es falla de la bomba, falla del corazón. Entonces, definitivamente el gasto cardíaco va a bajar, ¿no es cierto? Porque el corazón no bombea sangre, entonces el gasto baja. Y acá, a diferencia del hipovolémico, sí va a haber congestión. Porque el corazón, al no bombear sangre, toda esa sangre sigue un flujo retrógrado hacia los pulmones, generando edema agudo de pulmón.
Por eso la presión capilar pulmonar va a estar aumentada. Hacia la circulación sistémica, generando ingurgitación yugular, ascitis, edema. Entonces, definitivamente en el shock cardiogénico sí vamos a ver congestión pulmonar, sistémica, etc. El paciente va a estar húmedo, ¿no? Tiene crépitos en los pulmones, tiene ingurgitación yugular, tiene edema, ascitis, etc. Va a estar congestionado el paciente en el shock cardiogénico. Y como ya comenté, si el gasto cardíaco baja, la resistencia vascular aumenta. Estamos como mecanismo compensatorio. O sea que en el shock cardiogénico también hay un estado de vasoconstricción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí está, la congestión. ¿Quién tiene congestión? El shock cardiogénico, ¿no? Muy bien, por una falla en la bomba cardíaca. Tenemos el shock obstructivo, que es también falla del corazón. La diferencia que es que en el cardiogénico falla la sístole, la contractibilidad. En cambio, en el obstructivo falla la diástole, el llenado del corazón. Pero sigue siendo un shock cardiogénico, ¿no? Pues algunos le ponen shock cardiogénico extrínseco, también le llaman así al obstructivo. Entonces va a tener ciertas particularidades similares al cardiogénico. El gasto cae, va a haber congestión menos intensa que el propio cardiogénico, pero también va a haber congestión. Y la resistencia vascular puede estar normal o algo aumentada, ¿ya? Pero básicamente, miren, es similar al shock cardiogénico. Entonces no se compliquen ahí la vida, ¿ya? Muy bien. Luego viene el diferente de todos, el distributivo, que es producido por una vasodilatación generalizada. Los vasos se dilatan de forma generalizada, entonces en el shock distributivo la resistencia va a caer, porque si hay vasodilatación, la resistencia cae. ¿Y qué va a pasar con el gasto? Aumenta. Este es el shock caliente, ¿no? Porque el gasto cardíaco está aumentado. No hay congestión, ni pulmonar ni sistémica. O sea, es como el hipovolémico, no va a haber congestión, ¿correcto? Y la resistencia va a estar disminuida. Entonces miren que acá el distributivo, esto es lo gran diferente. El gasto está aumentado porque la resistencia está disminuida, ¿no? Entonces, en el caso del hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo, esto es lo primario, el gasto cae y la resistencia aumenta como mecanismo compensatorio. En el distributivo, el mecanismo primario es que la resistencia cae por la vasodilatación generalizada. Entonces, el mecanismo compensatorio es que el gasto aumenta. Por eso también le llaman shock con piel caliente, ¿correcto? Shock con piel caliente, ¿ya? Entonces, esas diferencias en los parámetros deben acordarse y deben entenderlo más que memorizarlo, porque les va a permitir pues recordar los conceptos importantes, ¿no? ¿En quién baja la precarga? En el shock hipovolémico. ¿En quién falla la bomba, la sístole? En el shock cardiogénico. ¿En quién se da una vasodilatación generalizada? En el shock distributivo. ¿Quién tiene el gasto bajo, no? El hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo tienen gasto bajo, por eso les llaman shock con piel fría. En cambio, ¿quién tiene el gasto alto? El shock distributivo, piel caliente, ¿no? Gasto alto, etc. ¿Ya? Entonces, eso deben recordarse, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Vamos a ver la etiología. En el shock hipovolémico, entonces hemos dicho, no hay volemia, baja la precarga, y el shock hipovolémico se produce cuando la volemia cae más del 30%. Cuando la volemia cae, la precarga cae más del 30%, se produce shock hipovolémico. Y esto lo vemos en los pacientes con politraumatismo, ¿no? Un paciente politraumatizado, accidentes de tránsito, pues definitivamente hay que pensar en shock hipovolémico. Pacientes con hemorragia digestiva, hematemesis, melena. Y en caso de pediatría, el shock hipovolémico es el más frecuente en los niños por las pérdidas gastrointestinales, diarreas, vómitos, etc. ¿Ya? Y también las pérdidas por tercer espacio, acuérdense. Pacientes con obstrucción intestinal, pacientes con pancreatitis aguda, pacientes grandes quemados,
hacen pérdida por tercer espacio, ¿ya? Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico es por una falla en la sístole del corazón, una falla en la contractibilidad. Por eso su principal causa es el infarto agudo de miocardio. Recuerden que cuando el infarto necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, es que se produce shock cardiogénico. Cuando el infarto necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, se produce shock cardiogénico, ¿no? Luego también tenemos las arritmias, trastornos eléctricos también pueden llevar al shock cardiogénico, causas mecánicas como la falla cardíaca, las valvulopatías, etc., ¿no? Pero a la cabeza el infarto. En el obstructivo vemos que la falla es a nivel cardíaco, pero en la diástole, en el llenado, ¿correcto? Entonces hay un factor que está impidiendo el buen llenado del corazón. Por eso son contadas las causas del shock obstructivo. El taponamiento cardíaco, ¿no es cierto?, causa shock obstructivo. Recuerden que se tapona de forma aguda con 250 mililitros el corazón, o de forma crónica con 2 litros, ¿no? Se tapona el corazón y se altera su llenado. El neumotórax a tensión por un trauma torácico, etcétera, también es causa de shock obstructivo. Finalmente, un paciente con neumotórax a tensión se muere por shock obstructivo. Y también los pacientes con tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva, o sea, todas las causas que alteren lo que viene a ser el llenado van a generar shock obstructivo. ¿Ya? Acuérdate, taponamiento, neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva. Eso deben reconocer. Y en el adulto, recuerden doctores, que definitivamente en el adulto la causa más frecuente de shock es el shock distributivo en el adulto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vasodilatación generalizada que produce shock distributivo, la causa más frecuente es sepsis, definitivamente. Entonces, el shock más frecuente en adultos se llama distributivo. ¿Por cuál es su causa más frecuente? Sepsis. Esa infección generalizada, disregulada, que va a producir falla de órgano, ¿no? Luego también tenemos la anafilaxia, ¿no? Por alergias severas a medicamentos, a alimentos, a picaduras de insectos, siguen una reacción de hipersensibilidad tipo 1, pues, ¿no? La anafilaxia, mediada por inmunoglobulina E. También, pues, la anafilaxia va a generar shock distributivo. El síndrome de Addison, que es la falla suprarrenal. Y también el shock llamado neurogénico, producido por traumatismo encefalocraniano severo, trauma vértebromedular severo. Todas las causas de shock neurogénico están dentro del distributivo. Entonces hay que acordarnos las causas. Distributivo, sepsis, anafilaxia, falla suprarrenal y el neurogénico. Todos estos producen un estado de vasodilatación generalizada, produciendo shock distributivo. Eso tienen que acordarse. Vamos con el concepto de sepsis, que es muy importante, ¿no? Sepsis es un estado de infección. Recuerden, en los adultos, la causa de infección más frecuente que genera sepsis es el foco pulmonar por gram positivos. Foco pulmonar. En gestantes es el foco urinario. En gestantes, foco urinario por bacilos gram negativos, Escherichia coli, acuérdense. Esto va a depender del contexto, ¿no? Entonces, ese foco infeccioso se vuelve sistémico, disregulado y causa falla de órgano, que actualmente se evalúan con los criterios de SOFA, que son 6 parámetros. Entonces, cuando una infección me genera falla de órgano, 2 o más fallas de órgano, a eso le llamamos sepsis. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar la falla de órgano? Falla neurológica, caída del Glasgow, falla hematológica, plaquetopenia, falla hepática, ictericia por el aumento de bilirrubina, falla renal, oliguria, aumento de creatinina, falla pulmonar, caída del PAFI, falla hemodinámica, caída de la presión arterial sistólica. Ahí tienes tus 6 parámetros que se evalúan en los criterios de SOFA para evaluar la falla orgánica en un paciente con sepsis. Entonces, definitivamente acá los casos clínicos te van a venir así, ¿no? Un paciente con neumonía, un paciente con infección urinaria, un paciente con infección de herida operatoria, que empieza a hacer ¿qué cosa? Ictericia, oliguria, plaquetopenia, hipotensión,
que es lo más común que reconocemos, ¿no? Cuando un paciente está en hipotensión decimos que está en shock, pero miren que hay otros parámetros que evalúan también la falla de órgano y que nos pueden decir que el paciente está en sepsis, ¿no? Falla neurológica, pulmonar, renal, etc. Entonces basta que nos dan un foco infeccioso con alteración de estos parámetros, 2 o más parámetros, para pensar en un paciente con sepsis, ¿correcto? Ahora, muchas veces a la cabecera del paciente hay que evaluarlo rápidamente, ¿no? Y ver si sospechamos o no sepsis. Y eso lo evaluamos con el famoso CUBE-SOFA, ¿no? El test rápido de la disfunción orgánica, ¿no? Frecuencia respiratoria más de 22, falla neurológica Glasgow menos de 15 y la hipotensión, presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. Entonces, basta que tengamos 2 alteraciones de estos 3, que no necesitamos laboratorio, lo podemos evaluar a la cabecera del paciente, porque es frecuencia respiratoria, Glasgow y presión arterial sistólica, a la cabecera del paciente. Basta que están alterados 2 de estos 3, evaluamos rápidamente SOFA para encontrar las alteraciones y probablemente el paciente esté en un estado de sepsis. Pero la gran ventaja del paciente con sepsis es que responde a la fluidoterapia. Le pasamos cristaloides rápidamente y responde a la fluidoterapia. Se normaliza. Por eso es importante reconocer a tu paciente con sepsis. En cambio, hablamos de shock séptico, ¿no es cierto?, cuando es refractario a la fluidoterapia. Entonces, ahí acuñamos el término shock séptico, cuando le pasamos cristaloides y no responde. Entonces tenemos que hacer uso ¿de qué? De vasopresores. El de elección, la norepinefrina. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio. Entonces ahí ya hablamos shock séptico. No responde a fluidos, sino a vasopresores. O el lactato está elevado. Entonces, definitivamente hay que diferenciarlo porque la mortalidad de sepsis es un 10%. La mortalidad del shock séptico ya es un 40%, ¿no? Entonces, ahí vemos. Y cuando ya no responde a nada, no responde a fluidos, no responde a vasopresores, se llama shock séptico resistente, con alta tasa, obviamente, de mortalidad, ¿ya? Entonces, reconoce esos conceptos. Sepsis, shock séptico resistente, ¿ya? Antiguamente había el término de sepsis severa, pero ya no. Ya solo esos términos y tienes que recordarte de forma adecuada los conceptos. El caso de la anafilaxia, que al igual que sepsis generan shock distributivo, la anafilaxia es un cuadro de afectación cutánea súbita, aguda, que generalmente sigue una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, mediada por mastocitos, por histamina, pero esa afectación cutánea va a ir seguida de disfunción orgánica. Entonces te van a decir, ¿no? Prurito, urticaria, pero con disnea, con dolor torácico, con hipotensión, con síncope, con relajación de esfínteres. Entonces cuando te dan un cuadro cutáneo más falla de órgano, eso es anafilaxia. Un estado de alergia severa, ¿no?, que puede ser producida en el caso de los adultos por fármacos, penicilina, sulfas, sustancias de contraste, o en los niños por ingesta alimentaria o por picaduras de insectos, ¿correcto? Entonces ese cuadro de anafilaxia hay que reconocerlo porque pone en peligro la vida del paciente, ya que va a generar un shock distributivo. Y acá siempre te pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección? Cuando tú diagnosticas una anafilaxia, el tratamiento de elección es la epinefrina, la adrenalina. Hay que colocarle rápido, ¿ya? La ampolla es de 1 miligramo en 1 mililitro y mira, por vía subcutánea o intramuscular viene diluido 1/1000 para colocarlo, así como viene la ampolla, 1/1000. Cuando colocas por vía endovenosa tienes que diluirlo, porque va a ser 1 en 10.000. Pero ¿cuánto es la dosis de epinefrina que debo colocar? La vía de elección es la vía intramuscular, en la parte anterolateral del muslo. Pero la más común que se utiliza es la subcutánea, ¿no?, por su rápida colocación. Pero la dosis en el adulto es 0.3 a 0.5 miligramos, o sea, la mitad de una ampollita.
La mitad de una ampolla se coloca en el caso del adulto. En el caso del lactante es 0.01 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Por vía intramuscular o subcutáneo. Si vamos a colocar vía endovenosa, porque no hay respuesta inicial, hay que diluir la ampolla, ojo, diluir, ¿ya? Entonces, eso tienen que recordar, que el tratamiento de elección en la anafilaxis es la epinefrina. Subcutáneo, intramuscular, 1 en 1000. Endovenoso, 1 en 10.000, porque diluimos. Muy bien. Importante, el shock hemorrágico, según la TLS, ¿no? El shock hemorrágico producido en un paciente politraumatizado, etcétera, tiene 4 grados. Que es importante que lo reconozcan, porque suelen preguntarles. Entonces evaluamos la pérdida, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y el sensorio. Y cómo debemos reponer justamente la volemia, ¿no? El grado 1 es el paciente que ha perdido menos del 15% de la volemia. Su frecuencia cardíaca está normal, menos de 100, su presión también está normal, su diuresis también, y por ahí el paciente puede estar ansioso. ¿Correcto? Y lo que hay que reponer es básicamente cristaloides, cloruro de sodio. No pasa nada, el paciente está estable, pero está sangrando. En el grado 2 ya aparece la primera alteración. Acá se pierde de 15 al 30% de la volemia y aparece taquicardia. O sea, la frecuencia acá está más de 100, la presión todavía está normal, la frecuencia respiratoria también, ya la diuresis baja un poco, el paciente está ansioso y también se responde con cristaloide. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La taquicardia. En el grado 3 ya se pierde más del 30% de la volemia. Por lo tanto, acá aparece ya el verdadero shock. Aparte de taquicardia, aparece hipotensión. Por eso, cuando ya se pierde más del 30% de la volemia, aparece hipotensión, doctores. ¿Ya? La frecuencia respiratoria aumenta, la diuresis se hace incluso más baja y también acá el sensorio está en confusión el paciente y acá no solo va a requerir cristaloides, lo más probable es que necesite hemoderivados. Para nosotros también indicar hemoderivados hay una constante que se utiliza que es el llamado índice de shock, que se calcula como frecuencia cardíaca menos presión arterial sistólica. Si esto es más de 0.9, lo más probable es que va a necesitar hemoderivados ese paciente, ¿ya? Muy bien, se llama índice de shock. El grado 4 es cuando se pierde más del 40% de la volemia. Definitivamente acá va a haber taquicardia, va a haber hipotensión más marcada, ya en este caso miren el sensorio, ¿no? Letárgico, coma, ojo. La diferencia entre grado 3 y grado 4 es el sensorio. En el 3 está confuso, en el 4 hay letargia, hay coma. Lo más probable es que aparte de cristaloides también necesite hemoderivados. Entonces apréndanse, por favor, porque les preguntan qué grado de shock hemorrágico es. Grado 1, grado 2 cuando aparece taquicardia, 3 taquicardia, hipotensión y confusión, 4 taquicardia, hipotensión y letargia y coma. Tienen que diferenciarlo. Y acuérdense la triada mortal del shock hemorrágico. La triada mortal del shock hemorrágico es hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Triada mortal del shock hemorrágico. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos también el shock cardiogénico, que según la Sociedad Cardiovascular de Angiografía e Intervención, nos dicen que hay 5 tipos de shock cardiogénico, ¿ya? ¿Cuáles son esos 5 tipos? Que obviamente van a correlacionarse con la mortalidad del paciente. El estadio A es el paciente que está en riesgo de hacer shock. O sea, el estadio A no es que tenga shock, sino que esté en riesgo. Por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio, con arritmias, etcétera, ¿no? Que no se controla. Entonces este paciente no tiene hipotensión, no tiene taquicardia, no hay hipoperfusión, no está en shock, pero tiene riesgo. Igual, ¿no es cierto? La mortalidad es mínima porque es un paciente en riesgo. Entonces la medicina debe ser preventiva, no terapéutica. Por eso hay que identificar el estadio A, quienes están en riesgo. El B sí, este paciente ya entró en un estado de pre-shock, estado precoz del shock, porque tiene hipotensión y tiene taquicardia.
pero no hay datos de hipoperfusión. Entonces acá ya la mortalidad aumenta un poquito más. Estadio C es el clásico. Paciente hipotenso, taquicárdico, hipoperfusión, piel fría, llenado capilar lento, correcto, pero sin deterioro de órgano. ¿Ya? La mortalidad aumenta más. El estadio D ya es el paciente hipoperfusión con deterioro de órgano. Entonces ya empiezan a fallar otros órganos, ¿no? Falla neurológica, falla renal, falla hepática, etc. ¿Ya? Pero responde al tratamiento, ¿ya? No es refractario. Pero obviamente ya la mortalidad aumenta porque hay deterioro de órgano. Y el más grave es el estadio E, el extremo, donde hay hipoperfusión, deterioro y no responde a las terapias convencionales. O sea, es un shock refractario, va a necesitar medidas invasivas. Y miren cuánto aumenta la mortalidad. Entonces, por si acaso les dejo esa clasificación de los estadios de shock, ¿ya? Según la Sociedad Cardiovascular de Angiografía. Son 5 estadios. Luego tenemos por acá el shock obstructivo. El shock obstructivo, lo hemos dicho, cuando se altera el llenado del corazón, la diástole, tu famoso taponamiento cardíaco, que lo vas a reconocer con tu triada de Beck. ¿Cuál es tu triada de Beck? Hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos apagados. Y que en tu ecocardiograma, tu signo específico es colapso de cavidades derechas. Tu aurícula derecha, tu ventrículo derecho están colapsados. Signo específico en el ecocardiograma de taponamiento cardíaco, ¿verdad? Muy bien. Asociado a tu pulso paradojal también, si quieres llamarlo, ¿no? Pulso paradojal. Muy bien. Tu tromboembolismo pulmonar. Paciente con factores de trombosis, cáncer, reposo prolongado, cirugía ortopédica, gestante, etcétera, que hace tromboembolismo pulmonar. Disnea súbita, severa, tromboembolismo pulmonar. Y que en el ecocardiograma vemos el famoso signo de la D en el ventrículo izquierdo. Signo de la D en el ventrículo izquierdo. Tromboembolismo pulmonar, que también te da como resultado un shock obstructivo porque altera el llenado del corazón. Y el neumotórax, atención, típico caso de un paciente con trauma torácico en la cual vamos a ver hipersonoridad, colapso de un pulmón, la desviación de la tráquea de la línea media característica, desviación de la tráquea de la línea media, ingurgitación yugular, hipersonoridad en un pulmón, eso nos debe hacer pensar en un neumotórax, atención, ¿no? Que también va a generar, en este caso, un shock obstructivo, ¿ya? Muy bien, entonces son las causas de shock obstructivo que debemos recordar. Vayamos al tratamiento. Como toda emergencia, el shock es A, B, C, D, ¿no es cierto? Vía aérea, la A, vía aérea, la B, ventilación, la C, circulación, la D, de diagnóstico etiológico, la causa que está produciendo shock, y la E, de evitar la hipotermia, evitar la hipotermia. Muy bien, entonces, como todo emergencia, el ABCD y los parámetros que debemos recuperar en un paciente con shock, es decir, los objetivos que debemos cumplir en un paciente que está en tratamiento en shock son los siguientes. La presión arterial media debe ser más de 65 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar debe estar entre 15 y 18 milímetros de mercurio. El índice cardíaco más de 2.2. Correcto, más de 2.2. Eso lo vemos en el shock cardiogénico, ¿no? En el shock cardiogénico el índice cardíaco está bajo. La hemoglobina, más de 10, para que haya una buena perfusión. La diuresis, más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, eso en la sepsis es muy importante cuando damos retos de fluidos. La reversión de la encefalopatía, el aclaramiento del lactato. Todos estos son los objetivos que se deben cumplir o recuperar en un paciente que está siendo tratado por un cuadro de shock, ¿ya? Muy bien. Y en cuanto ya al manejo específico, vamos que en el shock hipovolémico el tratamiento más importante es la fluidoterapia, definitivamente, y los de elección son los cristaloides, cloruro de sodio. Es bueno, barato, disponible. Entonces tu clorurito de sodio al 0.9% en casos de shock hemorrágico
10 a 20 mililitros por kilo de peso, o 1 a 2 litros a chorro, ¿ya? Cuando se trata de pérdidas gastrointestinales, la reposición es 1.5 litros, ojo, de pérdida insensible, más 20 mililitros por kilo de peso. Entonces miren que cuando es hemorrágico es esto, ¿no? 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Pero cuando las pérdidas son gastrointestinales, 1.5 litros más 20 mililitros por kilo de peso. O sea, hay que reponer adecuadamente volumen, ¿no? Y los hemoderivados. Recordar que infundimos paquete globular a cualquier paciente cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro. A cualquier paciente. Ahora, en los de alto riesgo, recuerden que se infunde cuando la hemoglobina es menos de 9. ¿Quiénes son de alto riesgo? Pacientes con accidente cerebrovascular o pacientes con infarto agudo de miocardio. En esos casos se transfunde, paquete globular cuando la hemoglobina es menos de 9. Cuando transfundimos plaquetas, cuando es menos de 50.000 las plaquetas o cuando el paciente está tomando aspirina. Cuando transfundimos plasma fresco congelado, cuando se altera el perfil de coagulación. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo bien claro. En el caso de shock cardiogénico, una vez que tú diagnosticas shock cardiogénico porque está hipotenso, porque tu índice cardíaco está bajo y además de eso tiene edema agudo de pulmón. Ojo, muchos se confunden el shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. Pero acuérdate, el shock cardiogénico es edema agudo de pulmón más hipotensión, más índice cardíaco bajo. Entonces eso debe haber datos de hipoperfusión asociado a edema agudo de pulmón, porque hemos dicho que el shock cardiogénico es el que va con congestión, sea pulmonar o sea sistémica. Una vez que tú diagnosticas shock cardiogénico, hay que pasarle inotrópicos positivos. Primera línea, norepinefrina, pero también puedes pasar dobutamina, dopamina. Pero mira, los inotrópicos son de elección en caso de shock cardiogénico. Acá hay que restringir fluidos, porque ya el paciente está congestionado. Recuerden eso. Y tratar la causa, ¿no? Si hemos dicho que la causa más frecuente de shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio, ¿qué debemos hacer en un infarto que está produciendo shock cardiogénico? Angioplastía, pues, rápidamente, para tratarlo. A ese paciente inestable, severo, etc. ¿No? O sea, tratar la causa de fondo. Y en casos refractarios de shock cardiogénico, cuando no hay respuesta, buscamos las medidas invasivas como colocar un balón de contrapulsación aórtica. En casos refractarios severos, ¿no? Muy bien, ese es el manejo del shock cardiogénico. En el caso del shock obstructivo, hay que tratar la etiología, hay que tratar la causa. ¿Es un taponamiento cardíaco, doctores? Pericardiocentesis. Entre el quinto y sexto espacio intercostal, hacemos la pericardiocentesis. ¿Es una neumotórax a tensión? Una aguja gruesa y larga en el segundo espacio intercostal con la línea media clavicular, ¿no? Su aguja ahí, la llamada toracostomía o drenaje torácico, o su tubo de drenaje, ¿no? En el quinto espacio con la línea media axilar, su tubo de drenaje, ¿ya? Aguja o tubo, ¿ya? Acuérdate, toracostomía se llama eso, drenaje. Entonces, tratamiento de la causa. Tromboembolismo pulmonar, anticoagulación. Hay que anticoagular a ese paciente. Si es severo, incluso hay que dar fibrinolíticos, ¿no es cierto? Si es severo, ¿ya? Muy bien. Y en el caso de el shock distributivo, que es el más frecuente en los adultos, ¿no? Y la causa más frecuente es sepsis, hay que pasar rápidamente fluidos. Fluidos 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. El fluido de elección, cristaloides, tu clorurito de sodio al 0.9%, ¿correcto? Tu antibiótico, que debes aumentar el espectro en la primera hora, ojo, en la primera hora, ¿ya? Entonces, tu cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas, tu cobertura antibiótica la debes aumentar en la primera hora de diagnóstico de sepsis, y cuando no hay respuesta a fluidos, dices que es un shock séptico. ¿Y qué vasopresor vas a elegir? El de elección, la norepinefrina.
Norepinefrina es el vasopresor de elección en shock séptico, ¿correcto? Muy bien. Y en casos de shock resistente, donde no responde a fluidos, donde no responde a vasopresores, utilizamos ya otras medidas como corticoides, como transfusión de paquetes globulares, ¿correcto? Ese es el manejo de tu paciente con sepsis, causa más frecuente de shock distributivo. Acuérdate, fluidos, vasopresores, como línea terapéutica importante en tu paciente con sepsis, ¿no? En caso de anafilaxia, ya lo habíamos comentado, es la epinefrina. Acuérdate, en anafilaxia es epinefrina, nada de antihistamínicos, corticoides, no, epinefrina, anafilaxia, ¿ya? Muy bien, doctores.